Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada en nutrición Abril Pacheco Montalvo. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Yucatán como responsable de la consulta externa de nutrición y también pertenezco al programa de atención integral al derecho ambiente. Hoy me gustaría mucho platicarles sobre la obesidad en tiempos de COVID, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, sobre las implicaciones de la obesidad y sus consecuencias. Eh, Podemos empezar hablando un poquito de que la obesidad y el sobrepeso en el siglo XXI se han considerado también una pandemia. A lo largo del tiempo esto ha evolucionado porque la obesidad ha sido predictor de muchas otras enfermedades crónicas, degenerativas, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares. Está muy relacionada con hígado graso, que ahora se ha vuelto mucho más común que antes. También esto deriva de la acumulación excesiva de grasa. ¿Y a qué se debe la acumulación excesiva de grasa? Pues por el exceso del consumo de carbohidratos y por el exceso en el consumo de refrescos embotellados, grasas, harinas, panes, etcétera. Y esto produce primero la resistencia a la insulina y con ello conlleva a la diabetes, a la hipertensión y otras enfermedades, como ya es muy sabido. Bien, estas dietas ricas en carbohidratos, dietas ricas en grasas, dietas ricas en lo que fuera, porque nosotros debemos consumir ciertas cantidades de frutas, verduras, carbohidratos, proteínas. El exceso de cualquiera de estos macronutrientes va a producir aumento en el adipocito, un aumento en el depósito de grasa corporal, y esto a su vez produce una hipertrofia en el adipocito y a su vez una inflamación del adipocito. Entonces podemos relacionar la obesidad como un proceso realmente inflamatorio. Y este proceso inflamatorio, que aún no está relacionado con el COVID, está directamente relacionado con un problema metabólico. Y esto nos lleva a resistencia a la insulina y a las enfermedades que ya mencionamos: diabetes, hipertensión, hígado graso, cáncer, etcétera. Dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados, problemas hormonales en las mujeres, problemas de próstata en los hombres. Esto es lo que conlleva realmente la obesidad y el sobrepeso, que ya es un proceso inflamatorio en sí. Bien, toda esta grasa depositada en nuestro cuerpo, que puede ser en dos formas. Se puede acumular en el área subcutánea, es decir, en la periferia de nuestro cuerpo, por fuera, es lo que vemos cuando vemos a una persona con sobrepeso u obesidad. Y otra grasa, que es la más peligrosa, que es la grasa interna o la grasa visceral. Y siempre me preguntan, ¿qué es la grasa visceral? Es literalmente, como su nombre lo dice, es la grasa que se encuentra en las vísceras, en el hígado, en el corazón, en las arterias, en los riñones, incluso en el páncreas, en el pulmón, donde sea, porque el acúmulo de grasa se puede dar en cualquier órgano rojo, cualquier órgano que tenga un flujo sanguíneo. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar con el COVID-19? Bien, la obesidad, al ser de por sí un proceso inflamatorio, el adipocito maduro, al aumentar en cantidad y en tamaño, lo que sucede es que se atrofia y primero se inflama y al atrofiarse puede morir. Y esa cantidad de macrófagos que produce ya no son macrófagos funcionales. Los macrófagos funcionales, como lo podemos ver en una expansión saludable, por decir, cuando un niño está creciendo, pues se está expandiendo, está creciendo y con ello conlleva el crecimiento celular de una forma normal. Un adipocito sano produce macrófagos que nos ayudan a las defensas. O sea, nuestro sistema inmunológico se defiende también con ello. Por lo tanto, no es malo tener grasa, pero debemos de tener el porcentaje adecuado de grasa para nuestra edad, para nuestro sexo, para cualquier condición específica. Cuando entonces aumentamos el tamaño en peso y empezamos a tener sobrepeso y obesidad, esa, ese aumento en los adipocitos produce ya un adipocito disfuncional, es decir, un adipocito que al producir hipertrofia, es decir, que se agranda, se inflama e incluso muere el adipocito, llega a producir
tantas sustancias dañinas para nuestro cuerpo que entonces se pueden presentar otras enfermedades. Como por ejemplo, aquí podemos ver un normopeso. En el peso normal tenemos macrófagos de tipo 2 y estos macrófagos son nuestras defensas. Entonces es bueno. Luego, cuando aumentamos el sobrepeso, empezamos a tener macrófagos tipo 1. Estos empiezan a producir sustancias dañinas. Y cuando tenemos obesidad, empieza la necrosis del adipocito. Esto produce la inflamación y con ello la secreción de estas sustancias. Leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral, entre muchas otras. Y estas producen estrés oxidativo, muerte de los adipocitos, aumento de la lipólisis, resistencia de insulina, disfunción endotelial y todo esto nos lleva a lo que normalmente conocemos como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hígado graso y cáncer. ¿Qué sucede ahora en el COVID-19? Normalmente el proceso de obesidad produce una cantidad de citocinas. Las citocinas sirven para defender a nuestro cuerpo de forma natural. Es nuestra respuesta inmune. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hay una infección? Que puede ser cualquier tipo de infección y en este caso en particular, la infección del COVID-19 hace una tormenta de citocinas que juega un papel muy importante en el fallo multiorgánico que se presenta durante la infección de COVID-19. Esta tormenta de citocinas, es decir, al crear tantas citocinas, se vuelve tan insuficiente para contrarrestar el daño que el cuerpo lo deja a merced de la infección. Y entonces el virus puede atacar con todo y puede hacer que el paciente tenga muchas más complicaciones. Esto es debido a la obesidad, que ya era un proceso inflamatorio en donde ya había una cierta cantidad de citocinas, que cuando llega una infección se complica, porque entonces nuestras defensas ya no son suficientes para contrarrestar ese daño y entonces las defensas se retiran y el virus entra con todo para atacar al organismo. Y es por eso que el fallo multiorgánico permite que cualquier órgano dañe, en los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado. Y por eso hemos visto que la mayor parte de los pacientes, desafortunadamente, que tienen obesidad o tienen sobrepeso, han tenido complicaciones muy severas. Esas complicaciones, ¿a qué se deben? Este fallo multiorgánico, como lo podemos ver en todos los órganos, pulmones, corazón, arterias, riñón, este fallo se debe a que el organismo, al no tener las defensas suficientes, el virus ataca. ¿Y qué sucede en la cuestión respiratoria? Los músculos intercostales están debilitados y entonces eso hace que sobre todo en el paciente con obesidad, al tener un exceso de grasa, el diafragma no puede contraerse lo suficiente y relajarse lo suficiente para que entre todo el oxígeno necesario para la persona. Entonces, si ya padecemos sobrepeso y obesidad y luego tenemos la infección del COVID, por eso tenemos muchas mayores complicaciones. Es por eso que debemos ya de tomar la obesidad y el sobrepeso como un asunto verdaderamente serio. En nuestra población, la mayoría de la gente tiene algún grado o de sobrepeso y obesidad y esto es lo que está complicando la situación y los números están aumentando tanto en los contagios como en las muertes. Y si analizamos el índice de masa corporal de las personas que han fallecido, la mayoría de ellas tiene algún grado de sobrepeso y obesidad. Por eso la importancia de conocer por qué. De por sí la obesidad, como lo podemos ver aquí, ya es un factor de riesgo. Más la infección por el COVID, es mucho más lógico que un paciente tenga mayor riesgo de una ventilación mecánica, de ingresar a una terapia intensiva, y por eso es que es importante entenderlo y empezar a cuidar nuestra alimentación, a perder peso. Ya no es por estética, ahora es por salud, no solo por las complicaciones de las enfermedades crónicas, sino por la infección que estamos viviendo el día de hoy, una enfermedad completamente nueva a la que no tenemos
completamente la certeza de qué es lo que está verdaderamente sucediendo, pero a grandes rasgos podemos entender cuál es la importancia del sobrepeso y la obesidad en esta enfermedad sobre todo. Entonces, la buena noticia es que la obesidad y el sobrepeso pues es una enfermedad reversible. Afortunadamente podemos perder peso y puede nuestro cuerpo comenzar a funcionar de forma normal y puede aprender a defenderse ante las infecciones y los virus. Aquí podemos ver cómo aumenta la resistencia al flujo aéreo. Aquí cuando ella entra la mayor diseminación viral, perdón, podemos ver todos los, aquí el virus se ha dicho, y hay algunos estudios que dicen que también el tejido adiposo es un reservorio de COVID-19. Aún no está completamente comprobado, pero por las implicaciones metabólicas y multiorgánicas que están sufriendo estas personas, se hace bastante lógico que pudiera ser un reservorio de COVID. Con esto aumenta las citocinas proinflamatorias y disminuyen todas nuestras defensas, todos los linfocitos. Y con esto hay un menor volumen respiratorio, una menor movilidad diafragmática, como lo habíamos dicho, y una menor capacidad viral forzada, ¿ok? Aquí podemos, aquí vemos que en la hipertensión arterial de por sí ya tenemos un proceso de respiración más complicado que en un paciente que no tenga ni hipertensión, ni sobrepeso, ni obesidad, pero desafortunadamente estas enfermedades vienen acompañadas de la obesidad. Eh, Bien, aquí podemos ver que algunas medidas preventivas que hemos manejado desde el inicio de la pandemia es el aislamiento cuando tenemos algunos síntomas, el aislamiento. La otra es el uso del cubrebocas, el lavado de manos correcto, evitar el contacto con la cara, evitar el contacto directo con las personas. Entonces, estas son de las principales medidas preventivas. Yo quiero abordar un poquito más sobre la alimentación. ¿Qué es lo que ahorita en estos tiempos debemos enfocarnos? Es aumentar reforzar, más bien reforzar, fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al mismo tiempo que podemos ir cuidando nuestro sistema inmunológico, obviamente vamos a perder peso, porque si retiramos alimentos que no son adecuados en general, o sea, no solo por las circunstancias, sino también por el sobrepeso y la obesidad en general, eh, podemos ver que el retiro, por ejemplo, de refrescos embotellados, disminuir el consumo de fritangas, disminuir el consumo de comida rápida, y aumentar el consumo de frutas, verduras, carnes magras, lácteos magros. Esto va a ayudar a que haya un mayor equilibrio en nuestra alimentación y nuestro sistema inmunológico empiece a aumentar y empiece a tener una mejor respuesta ante cualquier infección, incluyendo la del COVID-19. Bien, ¿qué es lo que debemos? Obviamente, lo ideal sería una atención personalizada, pero podemos iniciar retirando todo lo que acabo de mencionar, el exceso de panes, galletas, harinas, fritangas, refrescos embotellados y aumentar el consumo de frutas y verduras. Es llevar una alimentación equilibrada. Muchos hemos escuchado hablar del plato del buen comer, es el mejor ejemplo para llevar una alimentación equilibrada. También debemos incluir todos los grupos de alimentos y debemos incluir agua y ejercicio a nuestra rutina de vida. Algunos de los alimentos que nos ayudan, aquí los podemos ilustrar, algunos de los alimentos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico son carnes, huevos, leche, quinoa, yogur blanco, que es el yogur natural, frutos con mucha vitamina C, papaya, fresas, arándanos, eh, tomate, pimientos, vitamina A, zanahoria, tomate, duraznos, papas. Aquí tenemos otros, por ejemplo, como la vitamina E, el zinc, vitamina D, catequinas. Estamos hablando de los aceites, almendras, nueces, cacahuates, mucha hoja verde. Estos son uno de los alimentos más completos porque tienen hierro, tienen vitamina E, vitamina C, agua. Son espinacas, acelgas, arúgula, ejotes, apio, brócoli. Zinc, por ejemplo, lo podemos encontrar en los garbanzos, lo podemos encontrar en el pollo, lo podemos encontrar en el pescado.
todo es cuestión de manejarlo con equilibrio. Otros alimentos que también pueden ser muy buenos para fortalecer el sistema inmunológico son la leche y los cereales que están fortificados y otras catequinas que nos ayudan a secretar serotonina, adrenalina, eh, como el vino, el chocolate, las moras y el té, que también funcionan como antioxidantes naturales. Bueno, pues por el momento les agradezco mucho haber escuchado esta plática. Les agradezco mucho su atención y de verdad los exhorto a fortalecer el sistema inmunológico, a reducir el peso, a reducir nuestras medidas, a cambiar nuestros hábitos, porque esto es lo que nos va a ayudar para prevenir muchas enfermedades o cuando ya tengamos alguna enfermedad, que nuestro cuerpo sepa cómo defender. Les agradezco mucho, les recuerdo mi nombre, es Abril Pacheco Montalvo, soy licenciada en nutrición. Muchísimas gracias.